estás, debemos mover. Te adoraré, te Saludo a todos los hermanos y amigos con la paz del Señor en Aquí este nuevo día. estás, Que Dios me obrando permite en mí. poder grabar la palabra Te adoraré, que Dios me dio para este día. te adoraré. Voy a hablar sobre el cuarto día de la creación de Dios, que lo encontramos en Génesis capítulo 1, verso 14 hasta el 29, hasta el 19, perdón. El título de este programa es Gloria y excelencia de Dios. Sabemos que Dios ha hecho en el cuarto día lo que dice acá la palabra, Génesis capítulo 1, 14 al 19, dijo: luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sírvanle de señal para los de las estaciones, para los días y los años, y sean las lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Aquí vemos nosotros el gran día de la victoria. Hay una historia muy linda que a mí me gusta, pero antes quisiera hablar lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios tocante a este caso que fue la creación de Dios, pero lo traduce en la parte espiritual y dice así en 1 Corintios 15, 41, dice: una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de la otra en gloria, o sea, en el resplandor. Es cierto que acá en la ciudad no se ve tanto las estrellas como aquellos que hemos estado en el campo. Y hay estrellas que están infinito en el cielo, tantas estrellas, lo que el mismo Dios había hablado a Abraham, hablándole en Génesis capítulo 22, verso 17. Dice Dios: Abraham, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla de la mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, o sea, conquistará las ciudades de sus enemigos. Y hay estrellas que alumbran más, otras menos, pero también en el campo hemos visto cuántas veces hay estrellas que se apagan y parece que caen del cielo.
Es cierto que cuando predicamos nosotros la palabra del Señor, cuando la hablamos en lo espiritual. ¿Cuántas personas? Sabemos que cada estrella es una persona y es tan infinito el pueblo de Dios, pero muchas veces yo siempre digo, tenemos que hablar menos con los labios y más con los hechos, con el testimonio principalmente. ¿Cuántas personas han abandonado y han caído como estrellas que se van perdiendo en el espacio? Se van apagando. ¿Cuántos cristianos que se han confiado en los hombres? Y aún también, ¿por qué no decirlo?, a los pastores. Y luego ven un testimonio o algo distinto de lo que ellos pensaban y abandonan el Evangelio. Por eso yo digo que es muy bueno cuando nosotros predicamos con nuestro testimonio, no tanto de palabra, sino que ellos puedan ver, principalmente en los pastores, una vida real, una vida que en todo lugar siempre son iguales. No tiene, como yo digo, dos caras, sino que son siempre lo mismo. En casa, en el trabajo, en la iglesia, y en todo lado somos hombres y mujeres positivos, cristianos realmente, no en la iglesia solamente. Por eso la Biblia habla de estrellas, habla de la luna, del sol. Y me gusta mucho la historia de Jacob y de José. José ha sido el amado de Jacob, el querido. Siempre fue aquel que le había hecho tantos bienes para que José pueda estar. Y un día lo manda a José. José tiene un sueño relacionado con esto, con que el sol, la luna y las estrellas se inclinan a él. Y ahí comienza sus hermanos a odiarlo. E intentan, algunos matarlo, otros intentan venderlo, otros, pero lo habían tirado a una cisterna. Y como veía que venían los mercaderes, lo habían vendido. José está mostrando a sus hermanos el segundo sueño. El primer sueño fue el manojo, que se inclinaban todos los manojos a José. Y el segundo sueño, dice José en Génesis capítulo 37, verso 9 al 11, dice: soñó José otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo con palabras, con signo de pregunta: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra a ti? Y sus hermanos le tenían envidia, y su padre meditaban en este sueño. Pero Dios cumple. Pasan el tiempo
Y Dios cumple una vez que José fue vendido a los egipcios. Eso fue un plan de Dios, a pesar de que él había pasado por la cárcel y luego también fue el segundo, el gobernador en la tierra de Egipto. Encontramos que Dios cumple su propósito. Y José habla en el capítulo 45, verso 1 al 9, dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Y al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se puso a llorar y a gritos, y oyeron los egipcios, y yo también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Y sus hermanos no le pudieron responder, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron a José y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Ahora entonces no se entristezcan, ni le respondí haberle vendido acá, ni les pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vidas me envió Dios delante de vosotros. Pues yo ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y todavía quedan 5 años más en los cuales ni habrá arado ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos sobre la tierra y para darles vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis, ustedes no me enviaron acá, sino que Dios me envió. Y le dice: daos prisa, id a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Esta es la palabra. José no tuvo rencor a sus hermanos. Él reconoció que hay un Dios que ve todas las cosas. José, cuando fue a ver a sus hermanos, cuando su padre lo había enviado para ver dónde estaban sus hermanos, él lo hizo con voluntad. Fue a ver y ahí los hermanos ya tenían envidia, odio le tenían. No podían hablar bien, sino que cuando venía José, ya sus hermanos lo conocieron de lejos. Y dice: ahí está el soñador, ahí está el soñador. Uno decía: matémoslo. Los otros decían: no, no hagamos eso. Pero al fin del cabo lo tiraron a una cisterna, mataron un cabrito y mancharon con la sangre del cabrito la ropa de José y le llevan a su padre Jacob y dice: padre, mira si no es la ropa de tu hijo José. Como queriendo decirle que una bestia lo ha matado. Ellos lo habían vendido. Se han lavado las manos entregando la ropa de José en sangre.
Pero Dios siempre tiene un propósito. Es cierto. Hay veces nunca, cuántas cosas nos asombran en la vida. ¿Quién hubiera pensado una cosa, quién la otra? Jeremías dice, yo ya te conocía cuando estabas en el vientre, y yo te santifiqué, y yo te puse por profeta. Ya Dios desde el vientre de nuestra madre ya nos conocía y sabía cuál era el propósito que Dios tenía para con nosotros. Y acá José está hablando de este sueño, este mismo sueño. El sol, la luna, las estrellas, similar a lo que Dios había formado. Pero muere José y los hermanos dicen, bueno, ya ahora. Pero han enviado a José a decirle, mire papá, antes de morir había dicho, ya ellos estaban preparando el camino como para que José los reciba, aunque sea como siervos. Pero José no reprochó nada. José no tomó represalia a todo lo que, porque les dijo una sola palabra. En Génesis capítulo 50, verso 19 al 21 dice así, y le respondió José, no teman, ¿acaso soy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para que mantener a vida a muchos pueblos. Ahora pues, no tengan miedo. Yo los voy a sustentar a vosotros y a vuestros hijos. Qué maravilloso. Qué carácter como el carácter de Jesús. Un carácter que no toma represalia. Aun cuando a Jesús lo crucificaban, Jesús oró por sus enemigos, le dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. José parece tener igual mismo espíritu que Jesús. Y Dios quiere que también nosotros tengamos el mismo carácter de no tomar represalia. ¿Cuántas cosas tenemos que pasar en la vida? Yo digo, doy gracias a Dios. Con 84 años he pasado por tantos valles de tristeza, cuántas penurias en la vida, a pesar de que mi pastorado estuvo más de 40 años pastoreando, cuántas cosas tuve que pasar, cuántas veces he tenido que llorar, pero Dios siempre fue grande en misericordia y me ha tenido hasta acá. Y siempre tengo en la mente en Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. José no tomó represalia. José no tomó venganza. Este sueño le costó caro a José. Pero José dice, yo no estoy en lugar de Dios. Ustedes lo encaminaron para mal, pero Dios lo encaminó para bien. Para que hoy cuantos puedan vivir. La tierra estaba 7 años de hambre.
Pero José había preparado tanto alimento para que sustentara grandes pueblos que venían a comprar el trigo. Por eso siempre Dios tiene a alguien quien nos encamina por este camino. Y por eso yo digo, Señor, gracias por todo. Pablo también nos está hablando, hay cosas en la parte espiritual. En la parte espiritual nos está hablando la palabra del Señor, como leía en 1 Corintios capítulo 15, 41. Y en el verso 42 nos está hablando también de la resurrección. Pablo agranda y lo pone, encamina en la parte espiritual. Y el verso 42 dice, así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y resucitarán en incorrupción. El verso 43, y se siembra en deshonra, resucitarán en gloria. Se siembra en debilidad y se cosecha en poder. Es cierto, en Apocalipsis nos habla, lo que sembramos también eso vamos a recibir, porque nuestras obras siguen con nosotros. En el capítulo de Apocalipsis, capítulo 22, verso 12 y verso 14, dice así, he aquí yo, Jesús, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El verso 14, bienaventurados los que lavan sus ropas, o sea, sus vidas, para tener parte en el árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Realmente, primeramente el cuerpo natural está sujeto a toda clase de adversidades, deterioros, y finalmente se corrompe en el sepulcro. Pero la palabra del Señor dice, en cambio, en la resurrección de los muertos, dice en 2 Corintios, en el capítulo 4, verso 18, pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y en el capítulo 5:1, en el capítulo 5 de 2 Corintios, verso 1, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por eso la Biblia nos habla de que sembramos en corrupción. Este cuerpo se va deshaciendo, pero va a resucitar en un cuerpo incorruptible, como dice en Filipenses en el capítulo, creo que en el capítulo 3, Filipenses en el capítulo 3, verso 20,
y 21 dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por la cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Con este mismo poder que ha creado el universo, que sujeta al universo, con este mismo poder seremos transformados un día de lo corruptible a lo incorruptible. Por eso nuestra ciudadanía, nuestra patria, no es de esta tierra. No esperamos de esto, sino que esperamos una eternidad. Esperamos al Señor Jesús. En Colosenses, en el capítulo 3, el primer versículo, nos dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto para este mundo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos, avaricias, idolatría, cosas las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Queridos, si hemos resucitado, dice que nosotros no veremos muerte, sino que pasamos de muerte a vida. Nuestra alma será volada a los cielos. Será un día transformado cuando venga el Señor a buscar a su iglesia. Por eso también nos habla en Primera de Juan, en el capítulo 3, la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 3. En el primer versículo hasta el 3 dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. El verso 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Dios se purifica, se santifica a sí mismo, así como Él es puro, Él es santo. Por eso, queridos, Dios ha hecho ese grande milagro para separar la luz de las tinieblas. Hay unos versículos que encontramos cuando Job estaba probado por Dios. Un día se encontró Jehová con Satanás y le hace una pregunta: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esta es la pregunta que le hace.
primero le pregunta, ¿de dónde viene Satanás? Y él dice, yo vengo de recorrer la tierra. ¿No es considerado a mi siervo Job un hombre temeroso, un hombre recto, correcto, un hombre justo? Y claro, Satanás le dice, si vos le llenaste, le diste tantas bendiciones, ¿cómo no te va a ser obediente? Pero Dios le dice, bueno, toca a Job, sácale todo a Job, menos el alma, no te permito tocar el alma. Y ahí Satanás comienza a probarlo, a hacer sus estragos en la vida de Job, hasta que Job dijo un día, desnudo vine a este mundo y desnudo me voy a ir. Aún su propia mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Job tuvo que pasar muchas enfermedades. Y tenía amigos que siempre han dicho, vos sos un hipócrita, vos estás sufriendo esta enfermedad de plaga. Estás sufriendo porque vos tenés un pecado adentro tuyo. Y siempre le reprochaban con eso, en vez de consolarlo. Pero un día, no se habla Job, capítulo 25, verso 4 al 6, viene uno de sus amigos, Bildad, y le habla estas palabras, con signo de pregunta, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo se limpiará el que nace de mujer? Y luego dice, he aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de los ojos de Dios. Cuanto menos el hombre que es gusano, y el Hijo del Hombre también es gusano. O sea, en otras palabras dice, si la luna por su propio medio no alumbra, sino es por los rayos del sol que lo ilumina, y aún las estrellas igualmente no alumbran por sí mismos. Y vos, Job, ¿por qué no te declarás y dejás de ser hipócrita y decís de una vez que estás sufriendo porque tenés un pecado adentro? Le dice cosas, parece, siempre sus amigos creían que porque sufría Job. ¿Y cuántos hay que también dicen, hay pecados, sí, que se sufre cuando la palabra misma nos enseña, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso también va a cegar. Y luego hay un versículo, si podemos hacer bien, hagámoslos, y cuánto más a los que son de la fe, a los hermanos de la fe. Por eso, queridos, Dios ha hecho las grandes lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. Y Pablo dice, no todas las estrellas son igual, iluminan igual. Y esto nos da a pensar, hay distintos trabajos en la iglesia. Por eso también nos habla la palabra del Señor en Efesios,
en el capítulo 4, Efesios capítulo 4. El verso 10 y más adelante dice así: el que descendió, el que vino a la tierra, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ese mismo que vino a esta tierra, el mismo que constituyó antes de irse a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes o llevados por doquiera de viento de doctrina, por engaños de hombre, que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, a quien todo el cuerpo bien concertado, bien unido, bien formado y unido entre sí por las coyunturas, por la que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios, Jesús antes de ir al cielo, ese que descendió, es el mismo que había venido a esta tierra. Y Él vino a establecer una iglesia. Y en esa iglesia Dios puso evangelistas, profetas, pastores, maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la iglesia, para que ordene la iglesia. Por eso la palabra del Señor nos está amonestando que un día vamos a tener que dar cuenta de todo esto. Dios ha mostrado que hay un Dios que ilumina toda la tierra. Por eso lo nombra como el sol. Luego está la luna que alumbra la noche y están las estrellas. Tenemos un Dios, un Jesucristo y una iglesia que se está ordenando. Como le dijo Dios a Abraham, tu descendencia serán como las estrellas del cielo si lo puedes contar, y como la arena que está a la orilla de la mar. Es infinito. Hay un pueblo que Dios tiene, miles de millares, pero Dios quiere un pueblo bien ordenado. Por eso, queridos, que Dios nos ayude y nos bendiga. Dios ha formado y nos ha puesto en este camino para que seamos hombres y mujeres preparados para que un día cuando venga el Señor, como dice la Biblia, cuando venga el Señor, hallará fe, le creeremos a la palabra del Señor.
es para pensarlo. Dice la palabra del Señor en Isaías, en el capítulo 40, dice que la hierba es como el hombre y la flor del campo como la gloria del hombre, pero se marchita la flor, se seca la hierba, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Queridos, la palabra de Dios nunca deja de ser. Todo lo que hagamos, esto también vamos a recibir el día de cuando venga el Señor con su recompensa. Gracias a Dios. Vamos a orar al Señor y agradecerle. Gracias por este día que Dios me ha permitido hablar de este cuarto día que tiene tanto significado en la parte espiritual para nosotros. Tenemos que ordenarnos, así como Dios ha ordenado el cielo, el sol, la luna, las estrellas. Así se tiene que ordenar también. Dios tiene que ordenar por medio de Jesucristo, como dice la palabra en Timoteo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso hay sol, luna y estrellas. Queridos, que Dios nos bendiga y nos ayude a permanecer fiel para no caer como esas estrellas que se van apagando en la trayectoria de este mundo, mientras este mundo existe todavía. Y cuántos cristianos han abandonado, por eso son como estrellas que van cayendo, se van desvaneciendo. Oremos por aquellos que han dejado, cuántas personas que conocemos han dejado el camino del Señor. Oremos por ellos. Padre, gracias te doy por este nuevo día. Gracias porque tú me permites hablar de este cuarto día de tu creación, Señor. Tú has formado, Señor, en el espacio el sol, la luna, las estrellas. Gracias. Nos están hablando de la creación divina, de la gloria divina que está en los cielos y nosotros que estamos en la tierra. Señor, gracias por lo que tú nos has llamado a este camino santo, para que podamos permanecer hasta el final. Como dice tu palabra, y será salvo el que permanece hasta el final en este evangelio. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Bendice, Señor, nuestra generación que viene tras nosotros, para que puedan servirte, Señor. En este tiempo, Señor, como dice tu palabra, tiempo difícil, peligroso, pero contigo todo se puede. Gracias, Señor, por este día en el nombre de Jesús, dando gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén.